Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí es un gusto saludarlos desde su canal 25, desde Huauchinango, Puebla. Claro, uno de los municipios más importantes de la Sierra Norte de Puebla. Digo importante porque pues ahí es cabecera distrital, federal y cabecera distrital local. Pues ya hay una importancia tal estratégicamente, y eso al final pues para las elecciones que se vienen del 2 de junio, pues para los magistrados, para los ministros y para los jueces, etcétera, pues hay aquí una organización ciudadana muy importante. Hoy no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de algo que pues con el ánimo de que a través del placer de leer, ustedes puedan leerse un buen libro. Hoy traemos nuevamente este libro que la vez pasada le dimos un poco de lectura a algunos párrafos, y hoy pues por la importancia del momento, las circunstancias entre Estados Unidos y México, pues lo que estamos buscando sencillamente es que pues exista, ¿no?, una muy buena relación de amistad. Nunca lo ha habido por parte de los Estados Unidos, siempre han abusado, ¿sí? El día que en 1846-47, en que los Estados Unidos quiso quedarse con Texas, ¿sí?, pues no fue por la buena, fue porque hubieron muchos traidores mexicanos que quisieron ser parte de quisieron ser gringos, ¿sí? Y esa parte que le pertenecía al estado de Coahuila, que era Texas, nos la quitaron, y nos quitaron un poco más, y ahora pues sí, muchos tejanos se sienten gringos, ¿sí? Y antes era, pues, pudiéramos pensar que era Texas, no con X, sino con J, y sin embargo, bueno, pues hemos actuado quizá de manera fría, aunque se luchó por recuperar ese estado, vamos a decir, ese espacio, ¿sí?, de varios millones de kilómetros o miles de kilómetros, pues sí era. Ahora pues hay muchos recursos ahí en ese estado, y sin embargo pues somos colindantes, ahora somos vecinos de antes. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, pues ellos fueron y se metieron hasta allá en esas tierras arriba de lo que era Mesoamérica, y entonces hasta allá llegaron los límites, ¿sí? Y entonces allá habían grupos de indígenas que eran pues más, no podían estar en un solo lado, no había movimientos, ¿sí? Y eso pues sin embargo sí habían grupos indígenas, pero que esa movilidad que tenían no era lo mismo de lo que sucedía de los grupos indígenas en Mesoamérica, ¿sí?, o la parte de Centroamérica. Entonces todo eso pues al final eran grandes extensiones de tierras que no todas se ocupaban, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues por la visión que tuvieron en ese entonces los mismos españoles de poder ingresar hasta allá, hasta donde fuera posible, ¿sí?, pudiéramos pensar que todo ese territorio pertenecía a México. Y entonces es ahí en esa lucha ahora geográfica, pues cuando llegaron los gringos, que fueron pues por grupos religiosos que venían de Inglaterra, pues esos grupos pues vinieron a poblar, ¿no? Y como consecuencia esas poblaciones religiosas pues fueron expandiéndose, ¿sí? Y después esa expansión trajo como consecuencia ambiciones, codicia por querer tener más
más tierras porque vieron que aquí en este continente había mucha tierra que no estaba trabajada. Y eso pues fue el encanto de estos países anglosajones, como en el caso de Inglaterra y otros países colindantes a Inglaterra, y se vinieron a radicar aquí a este continente. Y eso pues habla sencillamente de que esa población fue creciendo de manera tal, exabrupta en el caso de los norteamericanos, que se volvieron codiciosos, ¿no? Quizá egoístas, quizá envidiosos, quizá buscando cómo someter pues a los grupos indígenas, y eso pues sí, al final pues es una consecuencia que nos ha hecho ver nuestra suerte. Entonces hoy traigo un libro de Octavio Paz que escribió allá en 1989. ¿Sí? Este libro se llama El peregrino en su patria. Y ese peregrino en su patria, ¿sí?, es como el mexicano en su patria, ¿no? Así que aquí nosotros nos podemos considerar que extranjeros, como extranjeros, el hecho de saber que hay propiedades en las que no puedes entrar, ¿no? Porque pues es propiedad privada, y un mexicano en su territorio no puede entrar a otros espacios en donde digan que es propiedad privada, y eso pues al final es precisamente una enseñanza española, ¿sí?, porque ellos vinieron a quedarse con toda la tierra que eran bienes comunales de los pueblos originarios. Y por eso, aun cuando los pueblos siguen en pie, algunos, pues esa lucha por recuperar sus tierras, pues ha sido siempre, ¿no? Esa ha sido siempre la lucha, la tierra. Y ayer sencillamente se celebró, ¿sí?, el Día Mundial de la Tierra, o la Pachamama, ¿no?, la Madre Tierra. Y entonces eso al final pues es un desajuste que puede crear en el ser humano un cierto rencor, una cierta inquietud, ¿sí?, que puede llevar pues a corajes, y como consecuencia pues siempre los pueblos originarios, desde que fueron conquistados, se han dedicado a luchar por recuperar sus tierras, porque ese ha sido el objetivo. Y entonces los gobiernos que han llegado a partir de Iturbide en 1819 para acá, 1819, después de la conquista por la independencia, ¿no?, esa lucha por la independencia que se inicia en 1810 hasta 1817, 18 empezó a consolidarse, ¿sí?, y de ahí pues, como ustedes saben, en 1819 llega al poder Iturbide, que era un general del ejército, y pues, pero era un general que traía unos antecedentes no muy buenos, pero era lo que la corona española quería, y era lo que las religiones, el clero católico quería, y así. Y entonces después de él se supone que pues ya una vez que ya tienes tu república, nace precisamente, ¿sí?, la primera presidencia, porque pues Iturbide fue fusilado por un error que cometió, y como consecuencia pues después llegó Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, y de ahí pues Santana, ¿sí?, Antonio López de Santana, que estuvo 20 años en el poder, y así se fue conformando este gran territorio mexicano, ¿sí?, ya con la llegada precisamente de Benito Juárez. Pero antes ustedes saben que la época del ciclo de 1846-47, pues se perdió precisamente la mitad del territorio mexicano, cuando era presidente Antonio López de Santana. Y pues desde ahí, para recuperar esas tierras, pues ya es una tarea difícil, más con los norteamericanos, ¿sí? Entonces, porque ya la hicieron suya, y desde ahí nosotros pues hemos luchado, si ustedes quieren, sin que nosotros tengamos que ver, pero los de ahorita, sino esa
en ese siglo XIX, siglo XX, pues se hizo una relación que pues no le quedaba otra a México más que llevar la fiesta en paz. ¿Por qué? Porque los gringos eran capaces de quitarnos todo el territorio, ¿sí? Y quizá hubiera sido otra conquista más después de vivir 300 años, ¿sí? Y luego de la parte de la lucha por la independencia, que otra vez hubiéramos sido conquistados por los Estados Unidos y sometidos, ¿no?, a sus intereses. Y ellos no necesitaron hacer nada, solamente, pues sí, esa invasión. Creo que han invadido a México unas 14 veces los norteamericanos, y pues eso al final ha sido porque nosotros no somos muy bien organizados, no somos quizá muy excelentes guerreros, quizá sí lo somos, pero no lo hemos demostrado como debiera. Tenemos también muchos traidores, mucha gente corrupta, mucha gente que a través pues su sangre prefiere ser gringa que indígena. Entonces pues al indígena siempre lo vemos como cualquier cosa, no los tomamos con seriedad en cuenta, simplemente los usamos, y los usamos para que en su momento dado que haya elecciones voten por nosotros, ¿sí? Y así, y les regalamos una lana para que medio vayan ahí saliendo, y no es así, ¿no? Todos los pueblos originarios han reclamado por siempre sus tierras, y como consecuencia, pues imagínense ustedes en manos de quién están las tierras, ¿sí? La mayor parte de las tierras que se tienen, de los casi 196 millones de hectáreas que se tienen en el país, ¿sí?, más de 100 millones de hectáreas están en manos extranjeras, ¿sí?, de todo tipo. Aquí en México nada más hay 1 millón de gringos, nada más en México. Nosotros, claro, tenemos 40 millones allá en los Estados Unidos, pero esas tierras donde están eran de México, ¿sí? Y entonces pues están recuperando algo que pues era de nosotros. Entonces, qué bueno, ¿no? Hay un intercambio ahí que ojalá y los gringos lo vean así. Entonces, dándole lectura a este librazo del peregrino en su patria, y cómo tenemos que ir recuperando, aunque sea de una o de otra manera, buscando trabajo, lo que era del pueblo mexicano. Y entonces en eso pues estamos tratando de llegar a la conciencia norteamericana, a la conciencia inglesa o anglosajona, para que se entienda que la mejor relación que puede tener, ¿sí?, el ser humano es el diálogo. Entonces, no nos queda a nosotros más que buscar el diálogo, la conversación, la comunicación, y ese es precisamente algo interesante, ¿no?, que no debemos dejar de lado, ¿sí? Y por ello, pues aquí, de este librazo en la que se habla del norte y el sur, ¿sí?, México y Estados Unidos, habla precisamente de posiciones y contraposiciones. En un pequeño párrafo, porque vamos a continuar, dice aquí: las diferencias entre México y Estados Unidos no son, claro está, proyecciones imaginarias, sino realidades objetivas. Y así es. Unas son de carácter cuantitativo y pueden explicarse por el desarrollo social, económico, histórico de los dos países. Otras, las más permanentes, aunque también son el resultado de la historia, no son fácilmente definibles ni mensurables, ¿sí? O sea, aunque no hay todavía en la cuestión geográfica aunque ya hay geográficamente una definición de los límites y las fronteras, pero pues no podemos considerarnos tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a reaccionar los norteamericanos, más ahora que llegó un presidente un poco más aceleradón, ¿sí? Pues no sabemos cómo van a actuar. Si alguien lo sabe, pues que nos lo diga, pero no hay eso, porque Trump pertenece a un grupo supremacista, clasista, racista,
Imagínense ustedes si nos va a ver bien con esos ojos que pudiera decirse, ¿no?, que hay igualdad y hay libertad, ¿sí? No, no es así, ¿sí? Para ellos nosotros no somos iguales a ellos, no por el racismo, por el clasismo. Entonces, al final de cuentas, pues si nos pueden eliminar, pues lo harían en el momento que sea. Entonces, como dice aquí, otras, las más permanentes, aunque también son el resultado de la historia, no son fácilmente definibles y mensurables. Ya señalé que pertenecen al orden de las civilizaciones, esa zona fluida de contornos indecisos en la que se funden y confunden las ideas y las creencias, las instituciones y las técnicas, los estilos y la moral, las modas y las iglesias, la organización material y esa realidad evasiva que llamamos no muy exactamente el genio de los pueblos. ¿Cómo ven? Bueno, pues ese es nuestro inicio, ¿sí? Vamos y regresamos más pronto con ustedes, queridos amigos. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Bien, amigos, pues nuevamente dándoles las gracias, y es que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando allá en casita. Ojalá, es una gran oportunidad para nosotros el poderles hacer llegar pues la sugerencia de un buen libro y a través de un programa que se llama El Placer de Leer, ¿sí? Y ese es con el ánimo de invitarlos a que lean un buen libro, sí, ya sea este que estamos viendo de Octavio Paz. Este librazo de Octavio Paz, pues muy pocos le han dado lectura, y además son 3 tomos, ¿eh? Este es el tercero, pero habla muy bien de la relación entre Estados Unidos y México, ¿sí? Por eso, pues sí, independientemente de haber ocupado puestos en el gobierno, y que en su momento también fue
pues un excelente intelectual, obtuvo, ¿sí?, el premio Nobel de literatura, y eso pues muy pocos en el mundo llegan a tenerlo, porque para nosotros es tener un intelectual de esa magnitud, ¿sí?, pues siempre nos place porque nos deja un buen legado de tantos libros, tantos artículos, su punto de vista como mexicano, lo que también le duele, ¿no?, como ciudadano mexicano, de lo que sucedió, de lo que sucede actualmente con su país. Él ya tiene algunos años que se murió, que nos dejó, y así es, ¿no? Entonces hay intelectuales muy buenos que no son intelectuales orgánicos, ¿sí? Él es un intelectual, pues, hecho y derecho en toda la extensión, no como Vargas Llosa, que sufría de varias contradicciones, ¿no? Y pues Vargas Llosa hablaba de que utilizaba a veces palabras, dice él, que a veces yo no hablo con pendejos, hablo con cojudos, y tenía expresiones medias raras, de un lenguaje que a veces pasaba, ¿no? O sea, no sé si sentirse más allá de lo que él sabía, porque sí, este señor, pues Vargas Llosa, sabía bastante del lenguaje, y no sé por qué en su momento dado se volvió un poco odioso, complicado por sus propias contradicciones. Pero en fin, aquí la lectura de este librazo de Octavio Paz, en donde habla el peregrino en su patria, o el extranjero en su propia patria, es extranjero, que no puedes caminar en ciertas, no puedes entrar a ciertas propiedades o a ciertas playas. Hay playas privadas donde no te dejan entrar en tu propio país. Y habla de varios artículos interesantes. El cercado ajeno, muy bueno está esto. El espejo indiscreto, ¿sí?, aquel que refleja y se ve lo que está sucediendo, ¿no? En tu país uno se hace de la vista gorda, a veces vemos tantas cosas que no decimos nada, y pudiéramos pensar, ¿no?, que así como hay muchas denuncias que se están tratando de denunciar para gentes que trabajan para el gobierno federal, que son corruptos, hay dentro del gobierno federal de izquierda que pues no se han olvidado de la corrupción, ¿sí? Entonces, por ahí todavía se dice que hay la mayor parte de los gobernadores de los estados, ¿sí?, hay mucha corrupción en los gobiernos de los estados, hay mucha corrupción todavía en la mayoría de las presidencias municipales en el país. Hay 2.500 presidencias municipales. Entonces, pues, todavía hacia allá las auditorías y todo aquello que ya se han hecho, pues no trasciende. Son los auditores, son los propios equipos, es la prensa, son los grandes periodistas que saben ese pasado. Ellos mismos en su momento, esa ciudadanía va a ir denunciando poco a poco, ¿sí? Incluso ya hasta después de muerto pudiera resultar que varios son decepcionantes, varios ciudadanos que se dedicaron a robarle al pueblo. Y entonces es ahí, si no tienes cómo comprobarles, pues porque no estás ahí trabajando para el gobierno. Pero aquellas personas que trabajan para un gobierno, pues tienen que tener algunos elementos que nos den para la oportunidad de decir quién es y quién no es honesto. Entonces estamos buscando, pues, que esta nueva sociedad en la que se está, pues, en esa lucha que hay incluso de los enfrentamientos de las relaciones de vecindad entre Estados Unidos y México, pues estamos buscando al interior de México buenos ciudadanos, honestos, éticos, ¿sí? Pues que si vas a ocupar un cargo de la presidencia municipal o una gobernatura del estado o una presidencia o un secretario de estado, pues para eso se te paga, para que vivas de ese sueldo, y no tienes por qué robar, no tienes por qué llevarte una lana.
¿sí? Porque se te está pagando, pero no es así. Entonces, nuestros ciudadanos en su momento dado, al convertirse en funcionarios, ven circular tantos millones de pesos que no es de ellos, ¿sí? Y dicen, no, pues algo tiene que quedarse aquí, y esa es la triste verdad, ¿no? Y entonces hay una lucha de las mismas autoridades públicas interna por corregir la mentalidad, la actitud de nuestra gente que ocupan un puesto público, para educarlos, para formarlos, para transformarlos, y con ello pues ir creando una sociedad educada que entienda que no es posible que si se está pagando, si se te está pagando un sueldo, no tienes por qué robarte la lana que no es tuya, ¿sí? Y ese es sencillamente algo que a veces no es posible parar: la ambición, la codicia, la enfermedad, porque se hace enfermedad. Y pues hay aquí en Huauchinango, como en muchos municipios grandes, gentes que se han hecho pues más ricas del poco capital que tenían, lo han duplicado, triplicado, ¿sí? Y díganme ustedes quién vive aquí, qué presidente o expresidente municipal vive mal. ¿Hay alguien que diga, no, pues hay alguien que vive ahí rentando? Ninguno. El que no tiene una, tiene 20 casas. Y así, si no las tiene aquí, las tiene en otro lado. Y así es, sencillamente, el veneno ahí está latente. Entonces es una lucha interna, y así tenemos que luchar también por la relación que hay con los Estados Unidos. Entonces, oigan bien lo que dice aquí Octavio Paz, continuando con esa diferencia entre México y Estados Unidos. Dice él que la civilización es el estilo, la manera que tiene una sociedad de vivir, convivir y morir. Comprende a las artes eróticas y a las culinarias, a la danza, al entierro, a la cortesía y a la injuria, al trabajo y al ocio, a los ritos y a las fiestas, a los castigos y a los premios, el trato con los muertos, con los fantasmas que pueblan nuestros sueños, y a las actitudes ante las mujeres y los niños, los viejos y los extraños, los enemigos, los aliados, a la eternidad y al instante, al aquí y al allá. Una civilización no solo es un sistema de valores, es un mundo de formas de conductas, de reglas y excepciones. Es la parte visible de una sociedad, instituciones, monumentos, ideas, obras, cosas, pero sobre todo es su parte sumergida, invisible, las creencias, los deseos, los miedos, las represiones, los sueños. Oigan bien, y en eso pues está otro párrafo que habla precisamente de ese norte con el sur. Vean las diferencias marcadas de muchos gobernantes que han llegado aquí, ¿sí? Más de 50 o 60 gobernantes desde Iturbide para acá, ¿sí? Desde Iturbide, vamos a decir que era general del ejército, es el ejército el que ha dominado este país, hasta Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Todos esos han sido generales del ejército. Entonces quiere decir que cerca de 100 años o más estuvimos en manos del ejército. Y a partir de 1946, bueno, podríamos pensar en la época de Benito Juárez, en 1857, en que llega Juárez por mandato de ley. Y a partir de ahí fue uno de los primeros civiles, ¿sí? Después llega, después de Juárez, este señor Lerdo de Tejada, Sebastián, y después de Sebastián pues ya llega el siguiente de los generales, que fue Porfirio Díaz, 30 y tantos años en el poder, hasta que llegó en una lucha también bastante suicida por parte de Francisco Madero, que era un hijo de un millonario mexicano,
que le dio por luchar, concientizarse y hacer que el pueblo revolucionara y luchara contra, ¿sí?, la reelección que Porfirio Díaz tenía ya por costumbre, que se le hizo enfermedad. Y así, ¿no? Después de él, pues lo asesinaron, llega Victoriano Huerta, llega después de él Venustiano Carranza, ¿sí? Después de Venustiano, pues llega Álvaro Obregón. Se supone que ya es la época en que México, en 1920, empieza a tomar un cauce más tranquilo. Llega Plutarco Elías Calles, luego llega Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y después de Lázaro Cárdenas, el último de los generales, Manuel Ávila Camacho, un poblano. Y entonces, después de Ávila Camacho, pues ya tuvo que llegar un civil, porque supuestamente ya los militares ya habían dejado todo en orden, y no es así, ¿sí? Y llega, ¿sí?, Miguel Alemán, el primero de los civiles de ese siglo, ¿sí?, XX, y a partir de ahí, pues ya todos hasta Peña Nieto. Entonces, todos esos años en que pudiéramos pensar, pues, que los civiles iban a gobernar con honestidad, con ética, y que no iba a pasar nada más, ¿no? Y entonces eso que la historia nos arroja, pues hay que comentarlo, porque al final de cuentas tenemos que ver qué presidente de todos los que estuvieron fue honesto. ¿Será Benito Juárez? ¿Será Lázaro Cárdenas? ¿Sí? ¿Quiénes? Entonces todos los que estuvieron, son más de 50, entonces vamos a pensar que no había la necesidad de que llegara entonces Andrés Manuel, pero llegó. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban bien. Lo que hicieron los partidos, ¿sí?, fue equivocarse de rumbo, y esa equivocación es una consecuencia bastante difícil, ¿sí? Y por eso en el siguiente espacio, queridos amigos, vamos a seguir comentando este gran libro de Octavio Paz. Regresamos. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Bien, amigos, pues
gracias nuevamente para invitarlos a que puedan leerse un buen libro, y este de Octavio Paz, pues no es para menos, es un gran libro, ¿sí? Vean ustedes, se llama El peregrino en su patria. Este libro fue escrito por él en 1989 y refleja el sentimiento personal de él, ¿no? De esa relación que existe entre Estados Unidos, y por eso lo comentamos. Y no lo estamos comentando nada más como una cuestión paradójica para, pues, analizar peyorativamente un ambiente que ha habido pues, en el pasado, ¿no? Sino que sencillamente son comentarios que nacen porque, pues, entendemos lo que pasa con los Estados Unidos, lo entendemos, sí, pero no hay esa comprensión de parte de los mismos estadounidenses, ¿no? Hay un poquito así como que la idea de despojarte de todo lo que tienes para ver cómo te atreves a luchar conmigo o contra mí. Y así es, ¿no? En todos los países latinoamericanos, ¿sí? Más de 26 países latinoamericanos, de los cuales unos han sido subdivididos, ¿sí? Y así, por ejemplo, en el caso de Panamá era un anexo geográfico de Colombia, ¿sí? Y se lo quitaron y entonces se separaron ahí con tal de hacer su famoso canal, ¿sí? Y el canal de Panamá. Y así cualquier cosa que se les pueda antojar a los norteamericanos, ¿sí? Pues nos pueden hacer sufrir a muchos, ¿sí? A todos los que fuimos conquistados primero por los españoles, ¿sí? Y ellos al final quisieran nuevamente hacer esa misma tarea y ya no necesitan tanto esfuerzo, sino simplemente puras amenazas. Y así es, bueno, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos todavía cómo demostrar con ciencia y tecnología que podemos defendernos, ¿sí? Nosotros no somos creadores de bombas nucleares o bombas como otros países, ¿no? Entonces no vivimos más que pensando cómo vamos a comer mañana, qué es lo que le vamos a llevar a la casa de alimento a los niños, que si tenemos que prepararnos, que si tenemos que educarnos, que si tenemos que transformarnos y con ello pues formar toda una serie de gentes o de niños o de jóvenes para que en ese futuro que se viene, pues no sabemos, ¿no? Que ojalá y no puedan pasar consecuencias tan terribles como pasan otros países. De los 190 y tantos países, ¿sí? Estados Unidos se ha encargado de meterse en muchos, de generar divisiones, problemas, pues, por los recursos naturales que tiene, con tal de que ellos incrementen sus capitales, sean siempre los poderosos. Nadie le puede negar, ¿no?, a que ellos mantengan un poder económico devastador. Pues si eso va a devastar a los seres humanos, pues qué caso tiene quedarse solo en este universo, ¿no? Somos 9.000 millones, entonces aquí en México pues somos 130 millones casi. Entonces querer acabar con los mexicanos, pues ellos pudieran, ¿no?, decidir en consecuencia cómo hacerlo, pero pues aquí también hay gringos, también hay, como les decía hace un rato, hay más de 1 millón de gringos viviendo en México, con empresas, etcétera, etcétera, aquí. Entonces, ellos, con esa diferencia, han aprendido ellos a ser mejores técnicamente. ¿Por qué? Quizá porque vinieron de Europa, traían mejor mentalidad. O, no, al mexicano, a los grupos indígenas, no nos dejaron prepararnos. Nos sometieron los españoles. Son 300 años de explotación, de vernos como esclavos. No vas a ir a la escuela, ¿sí? Y así es. Entonces se cerraron muchos espacios para los grupos indígenas. Y eso al final el mestizaje pues tuvo que arrastrarse también. Y ese final es precisamente lo que nos lleva a malentender lo que está sucediendo con el mexicano, o con nosotros como tales, como mexicanos.
duele eso como parte de la historia, de todo lo que hicieron con los pueblos indígenas. Ahí están, en México no pudieron acabarlos los españoles a los indígenas porque la mayoría huyó a las sierras y se dedicaron mejor a irse hacia el norte o hacia Centroamérica, ¿sí? Para buscar otros territorios, porque se cansaron los mendigos españoles de andar para arriba y para abajo, hasta que les ganó el tiempo. Entonces, pues los gringos en 1776 ya estaban, ¿sí?, de las colonias esas inglesas, que llegaron en grupos religiosos, ¿sí?, y esos grupos fueron creciendo, como les digo, y se expandieron, y mandaron muchos millones. ¿Por qué? Porque en Europa ya no caben, y ahorita los europeos andan arrastrando también la cobija porque pues necesitan de recursos naturales que los pueblos conquistados tenemos. Pero al final, bueno, pues ya contamos con un buen presidente como lo fue Andrés Manuel, con una buena presidenta como Claudia, bueno, pues que defiende los recursos que tenemos y lo hacen con mucha dignidad, y eso es bueno. Pues ojalá los presidentes que vengan del 2030 en adelante sean mucho mejores, que defiendan esta patria, ¿no? Y no tenemos que andarlos guerreando simplemente con inteligencia y una estrategia del diálogo. Podemos convencer a esos gringos que pudieran en su momento dado, de manera salvaje, querernos conquistar. Entonces, es claro, como dice aquí, que tanto desde el punto de vista geográfico como simbólico, la oposición entre México y los Estados Unidos pertenecen a la dualidad norte-sur. Esta oposición es muy antigua y se despliega ya en la América precolombina, de modo que es anterior a la existencia misma de los Estados Unidos y México. ¿Sí? Y pudiéramos decir quién es más viejo, ¿no? ¿Quién tiene más tiempo? Bueno, si nosotros como mexicanos tenemos más tiempo, porque los pueblos originarios tienen miles de años de estar por acá, ¿sí?, y que estos señores que llegaron allá por 1700 a colonizar, a tratar de acabarse a todos los indígenas nómadas, ¿sí?, y pues los sedentarios, que éramos los que de alguna forma se identificaban en Mesoamérica, pues eso al final, bueno, pudiera decirse que ahora, buscando la diferencia, ellos tecnológicamente, en ciencia y tecnología, pues nos superan. Nosotros, pues ahí la llevamos, ¿no? Y lo que podemos venderle, ¿sí?, y podemos hacer las cosas aquí siempre de técnicas que vienen del extranjero. Y modo, pues tenemos que acomodarnos. Ojalá y con el tiempo tengamos un buen ramillete de ingenieros, de grandes científicos que ayuden a este país a ir creciendo y desarrollándose. Entonces dice aquí, el norte del continente estaba poblado por naciones nómadas y guerreras. Mesoamérica, en cambio, conoció una civilización agrícola, dueña de complejas instituciones sociales y políticas, dominada por teocracias guerreras que inventaron rituales refinados y crueles, un gran arte y vastas cosmogonías inspiradas por una visión muy original del tiempo. La gran oposición de la América precolombina en el territorio que ahora ocupa Canadá, Estados Unidos y México no fue como en el antiguo mundo, entre civilizaciones distintas, sino entre modos de vida diferentes, nómadas y sedentarios, cazadores y agricultores. Así éramos, ¿sí? Cazadores. Todavía hay tierras agrícolas que ni las podemos cultivar ni las dejan cultivar porque todas están en manos de españoles, o sea, de extranjeros. Esta división tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de los Estados Unidos y de México. La política de los ingleses y los españoles frente a los indios americanos estuvo determinada en buena parte por este hecho. No fue indiferente que los primeros fundasen sus establecimientos en el territorio de los nómadas y los segundos en el de los sedentarios. Y esto se dice pues que las colonias gringas, las 13 colonias norteamericanas,
acabaron con todos los pueblos originarios, ¿sí? Con todos. Y ahí dejaron uno que otro que se salvó por milagro. Las diferencias entre los ingleses y españoles que fundaron Nueva Inglaterra y Nueva España no eran menos acusadas y decisivas para que las separaran, ¿sí? Para que separaban a los indios nómadas de los sedentarios. Los sedentarios, pues se dice que éramos parte de los de Mesoamérica, ¿sí? Y hasta Centroamérica, todo hasta allá llegaba, ¿sí? Mesoamérica. De nuevo, fue una oposición al interior de la misma civilización, del mismo modo que la visión del mundo y las creencias de los indios americanos brotaban de una fuente común. Independientemente de su modo de vida, los españoles y los ingleses compartían los mismos principios y la misma cultura intelectual y técnica. Sin embargo, la oposición entre ellos era tan profunda, aunque de otro género, como la que dividía un azteca de un iroquí, ¿sí? Y vean ustedes, así estamos hablando de 1776, todavía era parte, ¿sí?, del siglo XVII, XVIII, en que los españoles, ¿sí?, nos sometieron como colonia, 300 años. El último de los años fue entre 1700 y 1800, hasta que se fastidiaron Miguel Hidalgo, ¿sí?, José María Morelos y otros, y lucharon por que este país fuera independiente. Y así lucharon muchos de los veintitantos países que los mismos españoles habían conquistado, se fueron liberando, ¿sí?, y siendo pues esto, buscando el ser precisamente iguales, libres en esa lucha. Sin embargo, la oposición entre ellos era tan profunda, aunque de otro género, como la que dividía a un azteca de un iraquí. Así, sobre la antigua oposición, ¿sí?, la antigua oposición entre ingleses y españoles, se han descrito muchas veces las distintas y divergentes actitudes de españoles e ingleses. Todas ellas se resumen en una diferencia fundamental y en la que quizá está el origen de la distinta evolución de nuestros países. En Inglaterra triunfó la reforma, mientras que España fue campeona de la contrarreforma. Todo lo que querías hacer, aquí no se hacía. O todo lo que hacían en Estados Unidos, se adelantaban a las consecuencias. Aquí todo se quedó estático. 300 años y 200 después de la independencia, pero sin poder ir a la escuela, ¿sí? Porque pues vean ahora cuánta de nuestra gente en este siglo XXI está ya saliendo, y ahí va a salir poco a poco tenemos que ir saliendo adelante y creciendo institucionalmente, y eso es lo que nos llevará sencillamente, ¿sí?, tarde que temprano, al triunfo, y a que se sienta pues que este país puede crecer solo. Sí necesita del apoyo solidario de otros países que te apoyen para que puedas, ¿sí?, crecer, invertir, ¿sí? No todo tiene que ser inversión extranjera, porque también el inversor mexicano, si trabaja por su país y le paga bien el salario a sus trabajadores, puede salir adelante, se puede crecer. No solamente debe de crecer el que tiene el recurso económico. Por eso podemos pensar que el capitalismo en el mundo está muriéndose, ¿sí? Ya no tiene viabilidad, ya le cuesta trabajo ayudar a la gente, y un modelo así pues tendrá que morir y tendrá que acabarse. Viene otro, y los que tengan que nacer otros, ¿sí?, para esos nuevos regímenes, es para ayudar a los pueblos. Y así, como todos sabemos, ¿sí?, el movimiento reformista tuvo en Inglaterra consecuencias políticas que fueron decisivas en la formación de la democracia anglosajona. En España, la evolución se hizo en dirección opuesta.
Vencida la última resistencia musulmana, España realizó su precaria unidad política, no nacional, a través de alianzas dinásticas al mismo tiempo. Vean la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entre los gringos y nosotros los mexicanos, cómo no se pudo crecer. Pues regresamos para finalizar nuestro programa, queridos amigos. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos. Sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será. Bien, amigos, pues nuevamente dándole las gracias, si es que nuevamente tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando su programa El Placer de Leer, llevando para ustedes pues algo, la lectura de buenos libros, de gente que ha dedicado tiempo a dejarnos un buen legado, como este de Octavio Paz, ¿sí? Que se llama El peregrino en su patria, ¿sí? Y nuevamente les repito, cuando puedan ustedes bajarlo de la red, aparece ahí en PDF y pueden bajarlo, será alrededor de unas 120 hojas, y con el ánimo de seguir comentando la relación entre los Estados Unidos y México, que pues no son muy buenas, que digamos. Estados Unidos siempre ha estado a la expectativa de ver hasta dónde es posible aprovecharse nuevamente, no solo del pueblo o del país mexicano, sino de todo el continente, ¿sí? Entonces eso, pues nosotros tenemos que estar a la expectativa y buscando sencillamente estar en ese ánimo para saber que todavía somos dignos de ser mexicanos, sí, todavía. ¿Sí? Ningún país extranjero va a venir aquí, ¿sí?, a tratar de pasarse de listo, más si es clasista o racista. Nosotros aquí tenemos un compromiso entre los mexicanos, y eso al final pues es el comentario de lo que iniciamos con estos párrafos del libro de Octavio Paz. Y qué bueno que hay escritores como él que dedicaron parte de su vida a dar pues un buen escrito, buenas teorías que nos sirven. Y oigan este párrafo que dice Octavio: al mestizaje racial hay que agregar el religioso y cultural. El cristianismo que trajeron a México los españoles era el catolicismo sincretista, romano, que había asimilado a los dioses paganos, convirtiéndolos en santos y diablos. El fenómeno se repitió en México.
Los ídolos fueron bautizados y en el catolicismo popular mexicano están presentes, apenas recubiertos por una película de cristianismo, las antiguas creencias y divinidades. Lo indio impregna no solo la religión popular de México, sino la vida entera de los mexicanos, la familia, el amor, la amistad, las actitudes ante el padre y la madre, las leyendas populares, las formas de la cortesía y la convivencia, la cocina, la imagen de la autoridad y el poder político, la visión de la muerte y el sexo, el trabajo y la fiesta. México es el país más español de América Latina, dice Octavio Paz. Al mismo tiempo es el más indio. La civilización mesoamericana murió de muerte violenta, pero México es México, gracias a la presencia india, aun que la lengua y la religión, las instituciones políticas y la cultura del país son occidentales. Hay una vertiente de México que mira hacia otro lado, el lado indio. Somos un pueblo entre dos civilizaciones y entre dos pasados. En los Estados Unidos no aparece la dimensión india. Esta es, a mi juicio, la diferencia mayor entre los dos países. Los indios que no fueron exterminados fueron recluidos en las reservas. El horror cristiano a la naturaleza caída se extendió a los naturales de América. Los Estados Unidos se fundaron sobre una tierra sin pasado. La memoria histórica de los norteamericanos no es americana, sino europea, ya que una de las direcciones más poderosas y persistentes de la literatura gringa, ¿sí?, Carlos Williams, haya sido la búsqueda o la invención de raíces americanas, voluntad de encarnación, obsesión por arraigar a la tierra americana. A este impulso le debemos algunas de las obras centrales de la época moderna. Y podemos decir, ayer precisamente en la jornada de México, salía una publicación de un artículo que daba el INEGI, y decía que hay 149 pueblos en el estado de Puebla, ¿sí?, indígenas, que no han sido atendidos, que mantienen un atraso tal de subdesarrollo, ¿sí?, que no se acepta. Y eso al final es algo que duele. No es posible que sigamos dejando al margen y abandonados a los pueblos originarios y los sigamos utilizando nada más para el voto. No es posible que seamos así. Eso es indignante. Si tú le pides el voto a un indígena es porque lo vas a ayudar. Pero si no haces eso, al final ni siquiera te acuerdas de ellos cuando llegas a ocupar un cargo público, ¿sí? Qué vergüenza. La situación de México, dice Octavio Paz, tierra de pasados superpuestos, es precisamente la contraria. La Ciudad de México fue levantada sobre las ruinas de México Tenochtitlán, la ciudad azteca, que a su vez fue levantada a semejanza de Tula, la ciudad tolteca, construida a semejanza de Teotihuacán, la primera gran ciudad del continente americano. ¿Y por qué es la primera gran ciudad, aparte de Tenochtitlán? Y hay pirámides que todavía se conservan. Eso habla de la calidad de los materiales utilizados por los pueblos originarios. Esa es calidad del buen trabajo técnico que utilizaron. ¿Qué quiere decir? Que había buenos maestros, albañiles, ¿sí?, o arquitectos, pero no nos dejaron prepararnos, nos dejaron estancados y nos congelaron para que no fuéramos ni siquiera a la escuela a prepararnos. Dice aquí, no importa que esa presencia sea casi siempre inconsciente y que asuma las formas ingenuas de la leyenda y aún de la superstición. No es un conocimiento, sino una vivencia. La presencia de lo indio significa que una de las facetas de la cultura mexicana no es occidental.
¿Hay algo semejante en los Estados Unidos? Allá no hay pirámides, como acá en México, o como en parte de los países latinoamericanos. Conservamos parte de esos vestigios del pasado. Nosotros tenemos origen, ellos no. Ellos llegaron a colonizar porque fueron colonias inglesas, ¿sí?, religiosas, que venían a conquistar a través de su religión. No es un conocimiento sino una vivencia. La presencia de los indios significa que una de las facetas de la cultura mexicana no es occidental. Hay algo semejante en los Estados Unidos. Cada uno de los grupos étnicos que forman la democracia multirracial que son los Estados Unidos posee su propia cultura y tradición. Algunos de estos, por ejemplo, los chinos y los japoneses, porque ellos están hasta allá, en Asia. Nosotros somos vecinos por desgracia o por fortuna. Pues parece que por desgracia, porque no nos han podido ver los norteamericanos, nos han quitado lo que han querido y a la hora que quieren se van a meter. Y no son occidentales esas tradiciones que coexisten con la tradición central norteamericana sin fundirse con ella. Son cuerpos extraños dentro de la cultura norteamericana. Incluso en algunos casos, el más notable es el de los chicanos. Las minorías defienden sus tradiciones contra o frente a la tradición norteamericana. La resistencia de los chicanos no solo es política y social, sino cultural. Y no solo es la resistencia de ellos, también la resistencia de los pueblos negros. Esa lucha racial contra los negros de parte del blanco norteamericano supremacista, ¿hasta dónde ha llegado? En fin, la quiero dejar ahí como un comentario que tiene este excelente libro de Octavio Paz, y con ello la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Espero hacerlo la próxima semana con mucho gusto. Que la pasen bien, nos vemos en la próxima.